Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Dando comienzo a su ministerio público, regresó Jesús del desierto a Galilea revestido del poder del Espíritu Santo. Su fama se extendió por toda la región. Era elogiado por todas las personas. Empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Fue a Nazaret, donde se había criado. Era sábado y entró en la sinagoga. Se levantó para proclamar la lectura. Le presentaron un libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde dice: El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me envió a llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 14 al 22a. ¿Cómo es de importante entender la misión del Salvador del mundo? El Salvador del mundo presenta su misión. El comienzo de su ministerio público regresa a Galilea y lo haces con la fuerza del Espíritu Santo. La gente se maravilla de él y comienza a enseñarle a la comunidad. ¿Dónde está el punto de una misión? Interesante el tema para hoy. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 7 de enero, año 2021. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan. Ese capítulo 4, Evangelio según San Lucas, a partir del verso 14, nos permite pensar hoy en ese tema tan importantísimo como es que una persona, laico, sacerdote, religiosa, consagrado, sepa cuál es la misión. No que cada persona crea entender que esta es la misión o esta es mi misión. Está totalmente equivocado. La misión es la del maestro, no es la de la que la persona se le ocurra inventar misiones. La misión es la del maestro y la misión es anunciar la palabra, practicar la caridad, la misericordia, perdonar pecados, atender enfermos, sanar personas, dar buena consejería. Esa es la misión y ahí está en la Biblia. Capítulo 4, Evangelio según San Lucas. Hay unas palabras que me parecen interesantes para resaltar. La primera es que la misión es con la gracia del Espíritu Santo, y así dice la Biblia. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Un buen misionero se deja guiar es por el Espíritu Santo, se suelta, se deja llevar, entra en comunión muy fácil con la gente, con la comunidad, porque es una persona del Espíritu. Segundo, dice que su fama se extendió por toda la región. La pregunta sería ¿por qué se volvió famosa la persona? Y las personas se tienen que volver famosas en la iglesia por lo menos, y si es una persona de fe, si es un misionero o un consagrado, debería volverse famoso por la caridad, por la misericordia, por el servicio, por la bondad, por la mansedumbre, por el servicio a los demás. Esa es la segunda etapa de la misión. La tercera posición de la misión dice que Jesucristo enseñaba en las sinagogas y era alabado por todas las personas. Alababan a Jesús, glorificaban a Jesús, destacaban la vida de Jesús. Pregunta, ¿y eso por qué? Porque era una persona noble, santa, agradable, servicial, lleno de Dios. La gente decía, este señor es diferente a los demás hombres que viven en este pueblo. Este sí le ganó a todos.
era una persona que era alabada por todos. Ahí tenemos tres elementos fundamentales para alguien que quiera ser un buen católico, un buen consagrado y decir, estoy haciendo la misión que dice la Biblia, no la mía. Primero, la fuerza del Espíritu Santo. Segundo, e importantísimo, la fama. Ser muy famoso, pero por la caridad y la misericordia. Tercero, es alabado por todas las personas. Bienvenido. Es decir, cómo hace Jesús que enlaza la fe con la situación social del pueblo y de la comunidad. Oigan esa misión. Es la misma que está haciendo el Papa Francisco, porque el Papa es muy puntual en lo que dice y por eso creo que será criticado por algunas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como que este Papa no es. Lo que pasa es que está diciendo lo que es la misión, enlaza la fe en un Dios con la situación que está viviendo la gente allá afuera, con los que tienen hambre, con los que son despreciados, con los que el Papa llama descartados. En segunda línea, en esa carta tan hermosa que escribió para el año de San José, el Papa dice, les dedico como esta carta a los que viven en segunda línea. En segunda línea son aquellos que no son tenidos en cuenta. Este es el evangelio hoy, de este día jueves, es el evangelio de eso, de la segunda línea. Cuando Jesús se para y desenrolla el libro del profeta Isaías y comienza a decir, yo vine fue a esto, y es muy puntual. Jesús toma una postura delante del pueblo, defendiendo a la gente. Usa las palabras del profeta Isaías y define cuál es la misión. Anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, a los ciegos que puedan ver, despedir libres a los oprimidos, darle la libertad a los que están presos. Yo vine a eso. Eso se llama misión. Y eso se llama enlazar de una manera perfecta una fe que digo yo tener, ser una persona creyente y de fe con una situación social. Darle la mano a los demás. Eso es una religión. En la Galilea del tiempo de Jesús, dice el hermeneuta bíblico, que había como un doble cautiverio que marcaba la vida de la gente. ¿Por qué la gente se emocionó tanto con Jesucristo? Porque es que era un señor diferente a los demás que ellos ya conocían. Ellos conocían muy bien el gobernante de turno, el político de turno que los tenía en cautiverio a través de una política del gobierno de Herodes Antipas. Era el siglo IV antes de Cristo su gobierno hasta el año 39 después de Cristo. Lo primero, soportar al señor Herodes Antipas, que era el gobernante del momento. Y segundo, el cautiverio de una religión oficial. ¿Cuál era la religión oficial que tenía el pueblo en Galilea, en Israel, en tantos pueblitos? Era una religión apoyada en la manera de los asuntos de la fe, para hacer sentir, para excluir a las personas. Oigan hecho, muchas personas eran excluidas con la misma palabra de Dios, quedaban sin hogar, quedaban sin empleo, y eso quedó ahí escrito en la Biblia. O sea que esto no es una cuestión sociológica, la que estoy diciendo, estoy hablando es con palabras de la Biblia. Basta mirar el capítulo 14 a partir del verso 21 del Evangelio según San Lucas para ver la cantidad de personas que eran despreciadas. Los leprosos, despreciados, las personas que tenían enfermedades eran excluidas de la sociedad. Las mujeres no eran tenidas en cuenta en la sociedad judía y la excusa es religión. Esa era la excusa. Entonces habían dos cosas que estaban marcando, triturando y haciéndole la vida imposible a estas familias de Galilea y de toda Judea y de Jerusalén. ¿Y qué era lo que los estaba marcando? El gobernante Herodes Antipas, la religión oficial que excluía a las personas basados en la palabra. Entonces es tan importante que llegue un Jesús de Nazaret y diga, bueno, como que aquí podemos arreglar el problema. Y aquí se arregla esto con algo que se llama año jubilar. Se arregla con el jubileo, la celebración. Había que coger el capítulo 25 del libro del Levítico en el Antiguo Testamento de una Biblia para entender eso que Jesucristo les prometió en ese momento que desenrolló el libro del profeta Isaías. Cada 50 años los hebreos
al oír el son de la trompeta, que era el Yobel, jubileo, para celebrar un año santo, que era un tiempo para reconciliarse con Dios y con los demás. Eso se trataba, lograr las buenas relaciones con Dios, con los hermanos. ¿Y en dónde estaban basadas? En la gratuidad. Entonces era ese año que utilizaban cada 50 años la condonación de las deudas, por ejemplo, la mejora de las relaciones entre las personas, la liberación de los esclavos. Se hacían varias cosas en ese año. La gente como que respiraba, como que volvía el oxígeno a la misma comunidad. Y aparece un señor que se llama Jesús de Nazaret y se para en una sinagoga y dice, yo vengo a anunciarles este año de gracia. Es decir, se levantó y les vengo a anunciar el año de gracia. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me envió a ustedes para que ustedes entiendan esto. Qué bueno poder entender una religión donde no se excluya a las personas, una religión donde no se ofenda a las personas, una religión donde no se censure ni critique a las demás personas, una religión que no saque aparte a las personas, como pasaba en tiempos de Jesús, sino la religión que está hablando Jesucristo en ese capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, una religión del amor, de la caridad y de la misericordia. ¿Cómo tenía razón el apóstol San Juan al escribir su primera carta en el capítulo 4, verso 19? Voy a leer al pie de la letra. Con leer es suficiente para darse cuenta cómo una religión funciona. Es basada en el amor a Dios y en el amor a los demás. Base fundamental de cualquier religión. Amar a Dios y amar a Dios, a los demás. El que ama a Dios y el que proclama a Dios y dice conocer a Dios y odia, excluye, critica, censura a las demás personas en la misma iglesia, es un mentiroso. Voy a leer al pie de la letra esos dos versículos, por lo menos dos versículos. Dice la carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 19. Si alguien dice que ama a Dios pero aborrece a los demás, es un mentiroso. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si hemos recibido el gran mandamiento, quien ama a Dios, ama también a los demás, y todo el que cree en Cristo, que ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos, y aquí termina ese verso que me llama mucho la atención, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Una religión del amor, de la caridad y de la misericordia. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre, sin amor te echó mi hogar. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,